arraigados desde hace muchos años, así que pues por lo tanto deben de tratarse con detenimiento. Así que poco a poco y con mucha paciencia se deben de estar quitando lo que ya son esos esquemas básicos, que es lo que ya compone al trastorno paranoide. Ahí en lo que es la Y pues por mi parte, reestructuración, perdón, perdón. ahí lo que es con la reestructuración cognitiva, ¿saben a qué se refiere? No. Cuando estamos hablando de una reestructuración, estamos hablando de reconstruir completamente todo, ¿sí? Por ejemplo, hay que reestructurar lo que es las reglas de la escuela, ¿sí? O hay que reestructurar la forma en la que se van a impartir clases, que fue lo que nos pasó. ¿Cómo se reestructuró? Por medio de dar clases en línea, de todo subirlo por medio de CES web, cómo se ha manejado todo. Entonces, cuando estamos hablando de una reestructuración cognitiva, estamos hablando de reestructurar el pensamiento que tiene la persona. Entonces, en este caso, como estamos hablando de una persona con un trastorno paranoide, como lo dicen sus compañeras, creen que todo es amenaza. Entonces, tenemos que enseñarle a que ella aprenda a distinguir cuándo sí es una amenaza verdadera o cuándo es una amenaza que ella se está imaginando. ¿Sí? Por ejemplo, en la cuestión de terapia, oye, pues tú sabes perfectamente que no es con el fin de agredirla. Entonces ella tiene que aprender a hacer esa distinción, por eso se le llama reestructuración cognitiva. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? No. ¿Seguros? Porque la otra semana empezamos con el primer examen. Bueno, nos quedan 3 clases y las últimas 3 clases van a ser prácticamente de examen. ¿Dudas que tengan algo que les haya llamado la atención de Profe, la sesión? Profe, profe, profe. Mándeme. Entonces, o sea, literalmente se va a evaluar la materia solamente con un examen. No, van a ser 3. Primer parcial, segundo parcial y el final. Que obviamente se van a tomar en cuenta sus exposiciones. Pero todo Ok. lo del parcial lo vamos a ver que en 1 o 2 semanas. ¿Andé? Todo lo del parcial lo vamos a ver en 1 semana nada más. O 2 Obviamente, pues semanas. ustedes van a tener el acceso a las presentaciones, obviamente. Entonces Digo, van pero, o a... sea, está diseñado para eso, esta Sí, modalidad. O sea, lo verlo que en 2 pasa, semanas y ya, el examen. sí, Mm. porque ahora lo cambiaron por módulo. Por eso son muy poquitas clases. Sí, tienen ahí las fechas con ustedes. Al menos a mí me dieron 2, 4, 5 clases. ¿Sí? Entonces, por eso optamos por al final de la clase vamos a aplicar un examen. Obviamente no va a ser un examen tan extenso, pero sí para calificarlos. Maestra, ya profe, para concluir, quería enseñarles un video, pero necesito que Yoveli me dé la opción de compartir yo la pantalla. Ah, ok, bueno, Maestra, mándeme. o sea, si nos quedamos en cierto tema, nada más va a valer hasta ahí la siguiente semana. O sea, de Pues bien, examen. sí, por ejemplo, ahorita yo me imagino que vamos a ver otras 2 presentaciones y de eso va a tratar el examen. Obviamente van a ser 3, 4 preguntas de cada presentación. Porque se me hace que falla mi micrófono. ¿Me escucha alguien? Sí. El 1, 2 y 3 parciales, esos van a ser durante sus 5 semanas. ¿Puedes parar el video, porfa? Los del equipo pueden parar el video para explicar lo del examen.
O te lo explico ahorita que termine el video. Sí, nada más, ¿no tiene sonido el video o sí? Se suponía que sí. Bueno, es que tienes que darle tú ahí una opción que dice permitir audio para que se escuche, porque si no, no nos va a dejar escuchando. Ahí está. Yo tengo como 5. Y además con el pantalón que nunca se A ver, tú soñas, Dani. Ya sé, güey. ¿Es Barbie? No sé qué se festeja, güey. ¿A poco no? Dice que era Jelly, pero ya es como Sí, que güey. dice así. Más bien como que siempre tiene No, un ven y salto soñas. que festejar. Pero sí, ya es más para la vida. Ya sé, güey. Pero es mamada. Chistes Fíjate que me gusta más. nosotros aquí reunidos, ¿qué festejamos? Oye, Shui, ¿me puedes pasar una cerveza? Sí, claro. Gracias. Sí, traigo. Es que pues, que también con Liz, ¿me puedes pasar los cigarros de Benny? también estudias con ellas. Ajá. Gracias. ¿Qué fue eso? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué pasó? No pasó nada. O sea, ¿qué onda con Vale? O sea, le estás tirando la onda. Para nada, solo le pasó una cerveza. O sea, ¿crees que no me doy cuenta? No está pasando nada, solo le pasó una cerveza. Tienes que calmarte. O sea, aparte, o sea, ¿viste a todos? ¿Viste a todos cómo todos, o sea, hablan de mí y hacen comentarios? O sea, Annie, o sea, súper hipócrita, diciéndome lo de las uñas, ¿viste? ¿Lo viste? Te digo que estaban bonitas, no tiene nada de malo. Obvio no lo dijo en serio, Lo dijo en serio. está mintiendo, lo hace... ¿Estás ebria? No estoy ebria, o sea, todo esto O sea, está segura, pasando. está normal. O sea, ¿me estás engañando? No, Con Vale. Para nada. Claro que sí. Con Andy, o sea, con Andy. No. Solo tú estás ebria, ¿verdad? Dime con quién me estás engañando. Así es como se ve un trastorno paranoide. Entonces se mira, vaya, la persona no percibe cuando están, de verdad hay un coqueteo, cuando no, sino que todo lo que perciben lo perciben a mal, o en su mayoría. ¿Sí? ¿Dudas que tengan sobre este tema? Profe, yo tengo la duda de ¿cuáles son los trastornos que se le parecen al trastorno paranoide? La mayoría tiene síntomas muy parecidos, no hay uno en especial, pero se Ok. parece mucho a esquizofrenia también. ¿Y cómo? Entonces, lo que no entendí del tema es cómo se diferencian. Al momento de que tienen que ir con un neuro o con un psiquiatra. Ellos van a ayudar en lo que es el diagnóstico. Entonces ustedes siempre tienen que tener de la mano a un neurólogo y a un psiquiatra para trabajar en conjunto. Aquí en Piedras está de neuro, está Cervantes, que él es neurocirujano, y está una doctora, ella no la conozco, también es neuro. Y de psiquiatras está Pope, que creo que está en la México, si no me equivoco, o el especialistas, y es al que yo canalizo. A ellos dos, a la doctora y al doctor Pope, porque tienen que trabajar en conjunto. Ya cuando ven que hay algo que no cuadra, bueno, ya puedes empezar a canalizar. ¿Sí?
Ahora, las dudas del examen que tenían, ¿quién preguntó? Yo creo que todos tenemos dudas sobre eso. Ok, bueno, ahí les va. Como es por módulo, nos estamos manejando por horas. Nosotros estamos teniendo 3 horas los sábados, ¿sí? Entonces son 5 clases las que tenemos y en esas 5 clases nosotros tenemos que aplicar los exámenes, ¿sí? Entonces yo opté porque fueran los últimos 3 días y serían, yo creo que los últimos 40 minutos de la clase y serían de los temas que veamos, por ejemplo, los temas que vimos hoy, que fue el trastorno paranoide, y los otros 2 que veamos, de eso va a tratar el examen, ¿sí? Obviamente va un porcentaje. El primer examen que sería el 18 de septiembre, ¿verdad? Sería, la próxima semana. Y sería al final de la clase. Obviamente ustedes van a tener las presentaciones. Y dudas que tengan las podemos resolver en clase. Y ahorita no he checado, pero según yo aún no está habilitado el CES Web. Entonces muy probablemente volvamos a lo mismo de enviarlo al correo, pero a eso sí les confirmo cuál va a ser la forma, ¿sí? Como les digo, van a ser 3 o 4 preguntas por tema. ¿Y qué otra duda tienen? Se va a calificar participación, se va a calificar lo que son las exposiciones y el examen. ¿Más dudas que tengan? ¿Para qué cambiaron? Déjenme checar porque no me aparece. ¿Por qué cambiaron este sistema modular? No sabría decirles. A mí nada más me dieron la indicación que iban a ser por módulos. No, eso sí, apenas la coordinadora Boti. No sé si le quieran preguntar a ella. ¿Qué más? Creo que van a ir otras 2 materias terminando la mía. Entonces realmente no sabría decirles por qué hicieron ese cambio en módulos. ¿Sí? ¿Otra duda que tengan o algo? No. Bueno, seguiría el equipo de Andrea, Linda y Celeste. Ok, ya vamos. Les iba a comentar, ¿qué les parece si cierro esta sesión y abro otra para que no interrumpirlas a media Maestra, está bien. clase? ¿Sí? Está bien. Bueno, déjenme lo cierro. ¿Cuál es la otra materia que están llevando? Teoría y aplicación de entrevista. ¿Cómo? Teoría y aplicación de entrevista. ¿Con quién la están llevando? Con el licenciado Somarrón. ¿Y qué tal? ¿Cómo se han sentido en esa clase? Con la entrevista. Pues apenas vamos iniciando. Ahorita estamos viendo teoría, pero sí está interesante la clase. Me estoy dando cuenta que pues va de la mano con la suya, de hecho. Sí, es que pues, en sí psicología es entrevista. A cualquier área que te dediques, sea laboral, sea clínica, sea educativa, penal, van de la mano. O sea, lo más importante dentro de la entrevista. Ya les di la opción para compartir la presentación. No sé si ya les aparece. Ok, voy a iniciar yo. Permíteme.
Ok. Vamos a hablar del trastorno de la personalidad, entendiendo como personalidad, como la forma de ser de cada individuo según el DSM-5. ¿Le puedes cambiar, por favor, la diapositiva, compañera? Ok, según el DSM-5 nos dice que es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente a las expectativas de la cultura del sujeto. Se trata de un fenómeno generalizado y poco flexible, estable en el tiempo, que tiene su inicio en la adolescencia y en la edad adulta temprana, y que se da lugar a un malestar, un deterioro. Ok, bueno, como nos dice que son patrones permanentes y flexibles de comportamiento y experiencia interna, es la forma en que cada persona ve el mundo y cómo se comporta. Se le llamará trastorno cuando estos lleven a malestar y perjuicios. Esto es importante diferenciar de la neurosis. ¿Por qué? Porque pues la neurosis se siente como experiencia extraña. O sea, el paciente que nos puede llegar se siente enfermo, tiene ansiedad, depresión, se va a sentir diferente. En cambio, en estos pacientes, por más extraños que se vean o se van a sentir normales. Precisamente esta es su forma de ver el mundo. Entonces no van a tener problemas consigo mismos. Van a tener problemas con el exterior, con las demás personas que son diferentes a ellos, y estos trastornos pues son estables a lo largo del tiempo y aparecen y se definen en la adolescencia. Hay que resaltar eso, ¿verdad? Es en donde se define la personalidad. Entonces, pues no podemos hablar del trastorno de la personalidad en niños. Los trastornos de la personalidad se dividen en 3 grupos. Tenemos 10, son 10 trastornos, y los vamos a dividir en el grupo A. Van a ser todas las personalidades extrañas o extravagantes y que son reacios a las relaciones sociales. Estos del grupo A son pacientes que están predispuestos a trastornos psicóticos, como la esquizofrenia. Aquí tenemos el trastorno paranoide, esquizoide, esquizotípico, y ya vamos a ver un ejemplo de cada uno, ¿ok? En el grupo B, considerados como inmaduros y emocionalmente inestables, y estos son los que más se asocian a la patología psiquiátrica, como trastornos del estado de ánimo, somatomorfos y trastornos por abuso de sustancias. Aquí tenemos 4 que son antisocial, el límite, el narcisista y el histriónico. Finalmente, en el grupo C tenemos a los ansiosos o temerosos, que son pacientes que se asocian y están predispuestos a trastornos de ansiedad, y aquí encontramos a la personalidad evitativa, dependiente y obsesiva. ¿Ok? Para ver a cada uno lo vamos a ver con ejemplos de películas o series de televisión para que puedan familiarizar más con el trastorno. Según el DSM-5 nos dice que el trastorno de la personalidad paranoide es un patrón de desconfianza y suspicacia que de manera que se interpretan las intenciones de los demás como malévolos. Primero tenemos a la personalidad pues paranoide, como les digo. El nombre paranoide, compañeros, les tiene que hacer recordar que estos pacientes frecuentemente van a generar paranoia, es decir, un trastorno crónico, delirante. Esta personalidad se caracteriza porque son desconfiados, recelosos, rencorosos y todo se lo toman como ataque. Son hipersensibles, piensan que todo es un daño hacia ellos y son bastante radicales. El personaje que ejemplifica mucho es el personaje de Norman Osborn, de la saga de Spider-Man. No sé si lo han visto, sobre todo el que interpreta a William Dafoe en la saga. Es bastante desconfiado, bastante vengativo y radical, y no sé si se acuerdan bueno, ahí creo que se equivocó la compañera un poco, porque era una imagen de otro personaje, ¿no? Bueno, también lo era, ¿no? Este es el personaje de Adolf Hitler, uno de los dictadores más genocidas y locos de la historia. Tenía una personalidad paranoide. Era bastante desconfiado y bastante radical. Se dice que esta personalidad paranoide era precisamente la de los dictadores. Se ha destacado en la historia justamente por esa personalidad, que es Adolf Hitler. ¿Ok? Después tenemos a la personalidad esquizoide.
Nos dice el DSM-5 nos dice que es un patrón de distanciamiento en las relaciones sociales y una gama restringida a la expresión emocional. Esta personalidad que nos tiene que hacer recordar son socialmente aislados, detestan la compañía de las otras personas, no pueden establecer como que mucha relación, son introvertidos, tienen gran frialdad emocional, no se miden en los comentarios, solo quieren sacar como adelante sus propios proyectos y presentan gran desinterés por los demás. Por ejemplo, creo que muchos lo hemos visto a Sheldon Cooper de la teoría de la serie de Big Bang. Después tenemos al esquizotópico. Según el trastorno de la personalidad esquizotópica, bueno, pues es un patrón de malestar agudo en las relaciones íntimas, de distorsiones cognitivas o perceptivas y de excentricidades del comportamiento. Este personaje, ¿no? Presenta un pensamiento mágico surrealista de lo que hace, es muy extravagante, tiene un lenguaje muy peculiar, una vestimenta también muy peculiar y pues la conducta pues como muy extraña, ¿no? Lo mismo es un ejemplo, el personaje que les estamos mostrando es un ejemplo histórico. No sé si lo hayan visto alguna vez o lo hayan escuchado. Él es un pintor que se llama Salvador Dalí. Él tenía estos rasgos, tenía un pensamiento muy, muy, muy surrealista. De hecho, pues fue muy beneficioso para su profesión. Aquí es lo que les comentaba desde un principio. Nos podemos equivocar entre el esquizoide y el esquizotípico, así que pues les dejo esto como ayuda de memoria. El esquizoide es el tipo aislado que no quiere estar con nadie y el esquizotípico es el raro que está precisamente aislado vistiendo raro. Y bueno, con esto yo termino lo que es mi explicación y termino con mi grupo A. Solamente vamos a ver el A así ordenó la maestra, no les vamos a mostrar todos y prosigue mi compañera. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Murúa. Voy a hablar del trastorno general de la personalidad. Tenemos los criterios. El inciso A nos dice un patrón permanente de la experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultural del sujeto. Este patrón se manifiesta en dos o más de las siguientes áreas. Tenemos cognición, forma de percibir e interpretarse de uno mismo, a otras personas y a los acontecimientos. Afectividad, el rango, la intensidad, la habilidad y la adecuación de las respuestas emocionales. Funcionamiento interpersonal y control de los impulsos. Los criterios. B. El patrón persiste, es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. C. El patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro de la actividad social, laboral o en otras áreas importantes. D. El patrón es estable y de larga duración y da inicio se remota al menos de la adolescencia o de la edad adulta temprana. E. El patrón persistente no se explica mejor como manifestación o consecuencia de otro, como un trastorno mental. El patrón persistente no es atribuible al efecto fisiológico de una sustancia. Por favor. Trastorno de la personalidad paranoide. Desconfianza y suspicacia, como ya les explicaron. Además, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, o sea que todo lo que les vayan a decir, ellos lo van a interpretar de una manera mala, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y esta presenta unos diversos contextos. ¿Va a dar continuación mi compañera Celeste? Yo les voy a hablar sobre los criterios diagnósticos de este trastorno paranoide que ya les había mencionado mi compañera Linda. Los médicos generalmente diagnostican los trastornos de la personalidad según los criterios de diagnóstico. Y bueno, estos criterios son: las personas con este trastorno suelen tener desconfianza extrema hacia las demás personas.
Se preocupan constantemente sin justificación sobre la lealtad de los demás. Tienen un rencor persistente hacia las personas. Piensan que los demás siempre les quieren hacer daño. Percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás. Sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja. Y también muestran una imagen de poder y peligro para intimidar a las demás personas. Síntomas y trastornos asociados. Los sujetos con trastorno paranoide de la personalidad son personas que generalmente es difícil llevarse bien y suelen tener problemas en las relaciones personales. Su suspicacia y hostilidad excesivas, no confían en los demás, tienen una necesidad excesiva de ser autosuficientes y un fuerte sentido de autonomía. Tienen necesidad de contar con un alto grado de control sobre quienes les rodean. A menudo son rígidos, críticos con los demás e incapaces de colaborar, aunque tienen muchas dificultades para aceptar las críticas. Son capaces de culpar a los demás de sus propios errores. El trastorno paranoide de la personalidad puede manifestarse por primera vez en la infancia o adolescencia a través de actitudes y comportamientos solitarios, relaciones escasas con los compañeros, ansiedad social, bajo rendimiento escolar, hipersensibilidad, pensamiento en lenguaje peculiares y fantasías idiosincrasias. Estos niños pueden parecer raros o excéntricos y atraer las burlas de los otros. En la población clínica parece que se diagnostica con más frecuencia a los varones. Y bueno, un ejemplo de esto puede ser que una persona con este trastorno puede malinterpretar una oferta de ayuda como una confirmación de que él no puede lograr hacerlo solo. Y vamos con la prevalencia. La prevalencia sobre este trastorno. Bueno, esta es en general de 10 a 20% en los hospitales psiquiátricos, de 0,5 y 2,5 en población en general, de 2 a 10% en los pacientes psiquiátricos ambulatorios. El patrón familiar. Existen algunos datos que apuntan hacia un aumento de la prevalencia dentro del trastorno paranoide de la personalidad en los familiares con esquizofrenia crónica y hacia una relación familiar más específica con el trastorno delirante tipo persecutorio. Enseguida va mi compañera Morgo. Trastorno de la personalidad esquizoide. El trastorno de la personalidad esquizoide puede ser evidente desde la infancia y la adolescencia, con la soledad relacionada a casos con los compañeros y bajo rendimiento en la escuela, que convierten a estos niños o adolescentes en diferentes y proclives a ser objeto de burlas. Pues ahí lo dice todo, prácticamente son como que, no sé si lo hemos visto muy recurrentemente en las personas que son muy solitarias. Es cuando son como el motivo de burla para todo el salón. Es cuando empiezan los apodos y ellos empiezan a tener un bajo rendimiento en las escuelas. ¿Puedes seguir, Celeste, por favor? Criterios diagnósticos. Este patrón comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Número 1. No desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluso en forma parte de una familia. Número 2. Casi siempre elige actividades solitarias. Prefieren estar solos siempre. Por ejemplo, la gente que viaja sola, que es como que muy solitaria, dice, no, ¿para qué quiero compañía si puedo hacerlo yo solo? Número 3, muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales. 4, disfruta con pocas o con ninguna actividad. 5, no tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. Número 6, se muestra indiferente a la salud
alabanzas o los criterios de los demás. 7. Se muestran emocionalmente muy fríos o con despego o con afectividad plana. Si los criterios se cumplen antes del inicio de la esquizofrenia, se añade un previo, es decir, trastorno de la personalidad esquizoide previo. Sigue mi compañera Celeste. Bueno, los síntomas y trastornos asociados. Los sujetos con trastorno esquizoide de la personalidad pueden tener dificultades especiales para expresar la ira, incluso en respuesta a la provocación directa, lo que contribuye en la impresión de que no tienen emociones. A veces sus vidas parecen no ir a ninguna parte y dejan sus objetivos a merced del azar. Estos individuos suelen reaccionar pasivamente ante las circunstancias adversas y tienen dificultades en responder adecuadamente a los acontecimientos vitales importantes. La actividad laboral puede entrar deteriorada, sobre todo si se requiere una implicación interpersonal, aunque los sujetos con este trastorno pueden desenvolverse bien cuando trabajan en condiciones de aislamiento social. Los individuos con este trastorno pueden experimentar episodios psicóticos muy breves, que duran minutos u horas, especialmente en respuesta al estrés. Los factores de riesgo de este trastorno son que el trastorno de la personalidad esquizoide presenta una prevalencia más elevada en los familiares de las personas con esquizofrenia y un trastorno de la personalidad esquizotípica. Una estimulación de la prevalencia de personalidad esquizoide basado en nuestra probabilística de la parte de la Nacional sugiere que una tasa tiene una tasa del 4,9%. Y otra sugiere que es del 3,1%, más o menos. Y luego sigue el patrón familiar de este trastorno. El trastorno esquizoide de la personalidad, pues, es más prevalente en los familiares con esquizofrenia, como ya lo habíamos mencionado. Sigue mi compañera Morúa. Si le puede seguir, amiga Celeste, porque la sacó de la sesión. Es que estaba por datos, Morúa. Sí. Patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiesta por un malestar agudo a poca capacidad para las relaciones estrechas, así como distorsiones cognitivas o percisivas y comportamiento excéntrico, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Ideas de referencia, creencias extrañas o pensamiento mágico que influyen en el comportamiento y que no concuerda con las normas subculturales. Unos ejemplos de estas creencias pueden ser supersticiones, creencia en la clarividencia, la telepatía, un sexto sentido. Y en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extravagantes. Luego está otro que son experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales, pensamientos y discurso, suspicacia o ideas paranoides, afecto inapropiado o limitado, comportamiento con aspecto extraño, excéntrico o peculiar. No tiene amigos íntimos ni confidentes, aparte de sus familiares de primer grado. Tiene ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos.
Y esto, bueno, ahora nos vamos con los síntomas y trastornos asociados con este. Los individuos con trastorno esquizotípico de la personalidad suelen buscar tratamiento para los síntomas asociados de ansiedad, depresión u otros estados de ánimo disofóricos, más que para las características del trastorno de la personalidad. Entre 30 y 50% de las personas diagnosticadas de este trastorno reciben un diagnóstico concurrente de trastorno depresivo mayor cuando son admitidos en un centro clínico. El trastorno esquizotípico de la personalidad se presenta con más frecuencia simultáneamente con los trastornos de la personalidad esquizoide, paranoide, por evitación y límite. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes con esquizofrenia, porque sí se han dado casos en donde atacan tanto a sus familiares como a sus doctores, terapeutas. ¿Por qué? Porque ellos de repente escuchan voces, ¿sí? Y pues nosotros no sabemos qué es lo que está escuchando exactamente. Creo que una de las películas en donde fue diagnosticado así como esquizofrenia fue la de Halloween, si no me equivoco. Entonces mucho el comportamiento que este personaje tenía era por una esquizofrenia, ¿sí? Ahora les van a llegar muchos familiares preguntándoles que qué pueden hacer, porque una persona esquizofrénica es candidata para entrar a un centro psiquiátrico, ¿sí? Pero obviamente siempre, no sé si a ustedes les ha tocado, pero que siempre están con el, ¿cómo lo podría llamar? Con el qué dirán de la gente, o como yo como madre o yo como hermana, ¿cómo voy a internar a mi hijo o a mi mamá en un psiquiátrico? O sea, me voy a ver muy mal, yo tengo que estar con esta persona día y noche porque pues es familiar mío, ¿sí? Pero se corre un riesgo por las circunstancias en las que esta persona está, ¿sí? Entonces sí tienen que ver tanto por su bienestar, tanto como la del paciente, y recomendarlo siempre mandarlo con un psiquiatra porque si los mandamos con otro médico, les puede dar el mismo medicamento que un psiquiatra, pero aquí la diferencia es las dosis. Ellos saben cuánta dosis darle, saben manejar, ir hasta que le den la dosis exacta, si no la persona se va a sentir o va a estar dormida todo el día o noqueada. Entonces pues de eso no se trata que tengan una dosis controlada y que le permita hacer ciertas actividades en el día. Y el psiquiátrico más cercano está en Parras y en Saltillo, no sé si es Saltillo o Ramos, también hay otro, pero el más así, más acorde a es el de Parras. De hecho, creo que la universidad anteriormente hacía viajes para el psiquiátrico, pero pues por la cuestión ahorita que tenemos, pues no va a ser muy difícil. Esperemos que a ver si el otro año ya se puede hacer un viaje de este tipo para que lo conozcan. Maestra, sí hay en Saltillo. Sí, es que no sé si estaba en Saltillo o en Ramos. Yo fui al que está ahí. Sí hay uno en Saltillo. Ajá, pero no nos dejaron entrar a campo porque fue una visita sin avisar. Entonces no nos dejaron entrar. En donde sí te explican un poquito más y todo esto es en el de Parras. Casi la mayoría de los estudiantes de psicología, psiquiatría, neuro, casi todos los llevan de visita ahí. Sí, y obviamente tienen a los pacientes separados, o sea, los que pueden estar en campo, en convivencia con otros internados, y obviamente hay personas que los tienen aparte. Ahorita comentó que si no, o sea, no les dan la dosis adecuada, están nada más dormidos. Pero al darles dosis como quiera ya están, pues vaya, bien tranquilos, ¿no? O sea, yo tengo un tío que ya está bien, pues bien tranquilo, hasta camina despacito. Sí, lo que pasa es que lo que se busca con el medicamento es que estén en, ¿cómo lo puedo decir? Que estén en una normalidad, que puedan estar conviviendo dentro de sus posibilidades y todo esto. Pero si se les da una dosis mayor, lo vas a tener noqueado, atontado,
dormido todo el día, no va a coordinar, no va a reaccionar, o sea, todo este tipo de cosas. Por eso es muy importante, o yo por eso siempre les explico la parte de por qué un psiquiatra y no un médico general o no un médico internista, por las cuestiones de dosis. Y es como todo, o sea, pues, no sé, tienes un problema en el corazón, pues ve con el cardiólogo porque él te va a dar la dosis exacta o va a estar jugando con las dosis hasta que te den la tuya, ¿sí? Pero les digo, mucha gente le tiene mucho miedo al psiquiatra. Ok, continúen, por favor. Bueno, aquí están los síntomas dependientes de la cultura. Sujetos de varios tipos de entornos culturales pueden mostrar comportamientos defensivos y estilos interpersonales que pueden ser calificados erróneamente como esquizoides. Y bueno, ya para reforzar un poco este trastorno, pues estas personas siempre se visten, piensan y tienen creencias un poco muy locas, como le había mencionado mi compañera, son muy raros y visten de forma extraña. Y pues nada, del pensamiento mágico, que es una característica muy, ¿cómo se dice? Ay. Peculiar de ellos. A ver, ahora vamos a hablar de la prevalencia de este trastorno. Celeste. Mande. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Pero es que estaba escuchando, ¿qué es decir raro? Pues ahí vimos un ejemplo del personaje que nos mostraron, donde pues, no sé, un ejemplo podría ser el que sale en Alicia en el País de las Maravillas, el sombrerero loco, algo así. No sé qué ejemplo les podría dar para que, bueno, tampoco es tan exagerado en la vida real, pero es como un ejemplo para que se ubiquen, ¿verdad? De que pues estas personas son muy excéntricas. Como no comunes, ok. Es que ahí pudiera encajar, por ejemplo, yo les decía que se detonaba mucho lo que es la adolescencia, porque ahí se empiezan a hacer muchas distinciones, tanto en la forma de vestir, de pensamiento, de comportarse, de todo esto. Entonces ahí empiezan a llamar un poquito más la atención de las diferencias entre uno y otro. A lo mejor, oye, por medio de clases se comportan igual, pero al momento que los escuchas tú, no sé, en el receso, con los compañeros, notas que hay una diferencia entre los demás. A lo mejor no tanto de ropa, porque yo creo que cada quien tiene sus gustos, pero sí en la forma de pensamiento, en la forma en que conviven, toda esta parte. Profe, pero ¿qué tipo de características de personalidad y de diferencia de ¿cómo se llama? De socializar tienen? O sea, ¿cómo identificas a una persona que, entre comillas, es rara para socializar? Porque aún así socializan, ¿no? O sea, no es como que sean aislados. Sí socializan, pero de manera diferente. Fíjense, en mi experiencia, que me tocó con una persona esquizofrénica o que he visto a varias, su comportamiento es muy diferente a los demás en el sentido a mí me tocó una señora que en su casa